En 1787 tenemos la Constitución norteamericana, que tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense. En 1802 tenemos la locomotora de Trevich, que aunque funcionaba no tuvo éxito porque era demasiado pesada. Para 1810 tenemos el inicio de la independencia de México, que corresponde al levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla contra los españoles. En este mismo año encontramos la abolición de la esclavitud en México. La esclavitud hacia las razas indígenas se volvió de forma inhumana durante la etapa de la conquista, ya que los españoles se creían con el derecho de poseer los pueblos como una más de sus pertenencias. Para 1815 encontramos el Congreso de Viena, que fue un combate librado entre el ejército francés comandado por el emperador Napoleón Bonaparte y las tropas británicas, holandesas y alemanas. En este mismo año Napoleón se hace emperador. Este es considerado como uno de los mayores genios militares de la historia, que comandó en campañas bélicas y exitosas. En 1820 tenemos las revoluciones liberales, que fueron un movimiento de amplia proyección económica, política y filosófica que defendía. Para 1821 se crea el motor eléctrico en Inglaterra. Este motor era experimental y no tenía ampliación alguna, y el motor eléctrico práctico se inventó durante el año 1873. Para 1824 tenemos la primera Constitución mexicana, que entró en vigor el 4 de octubre de 1824. En este mismo año tenemos la independencia de Brasil, que fue una guerra no mucho menos sangrienta a comparación de la mayoría de las guerras. En 1836 tenemos la separación de Texas gracias al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Para 1846 tenemos la intervención norteamericana en México, que fue el resultado de una victoria estadounidense. En 1848 tenemos la publicación del Manifiesto del Partido Comunista, que es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Fue una proclama encargada por la Liga de los Comunistas a Karl Marx y Friedrich Engels. En este mismo año tenemos las revoluciones nacionalistas España-Grecia. Las revoluciones europeas de 1848 fueron las últimas de las tres grandes oleadas revolucionarias del siglo XIX. En 1857 tenemos la Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años. En 1859, el uso del petróleo como combustible para motores. La primera instalación extractora de petróleo fue obra de Edwin Drake. En este mismo año se hace apertura del primer pozo de petróleo en Estados Unidos. En 1863 tenemos el Imperio de Maximiliano, que forma a partir de la segunda intervención francesa en México. En 1865 tenemos la fin de la Guerra de la Secesión. Los dos bandos que se enfrentaron fueron de los del norte y los del sur en Estados Unidos. En 1871 tenemos la unificación de Italia, que fue un movimiento político y social que aglomerados a diferentes estados de la península italiana en el único estado de Italia. Los pueblos de Italia, desde la desaparición del Imperio Romano, no habían logrado unificarse formando solo un estado, sino que estaban integrados a algunos reinos y otros estados autónomos. En este mismo año sucede la unificación de Alemania, que culminó con la creación del Imperio Alemán. En 1876 sube al poder Porfirio Díaz, quien ejerció el cargo de presidente de México en 9 ocasiones. Para 1884 se llevó a cabo la Conferencia de Berlín, quien fue uno de los más grandes acontecimientos diplomáticos a finales del siglo XIX. Y en 1898 se lleva a cabo la Guerra Hispanoamericana.